Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Como pueden ver por el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y es que tenemos una exclusiva que promete revelar absolutamente todo. Sí, hablamos de Halil İbrahim Ceylan y esas confesiones tan esperadas sobre su relación con Esla Turkoglu. ¿Quién no se ha preguntado sobre la química que derrochaban en pantalla? ¿Y qué hay de esos rumores, esas idas y venidas que tanto nos han mantenido pegados a las noticias? Pues bien, hoy vamos a desentrañar todo esto. Vamos a analizar lo que ha dicho Halil, a intentar comprender su perspectiva y, por supuesto, a compartir los detalles más jugosos con ustedes. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque este viaje promete ser fascinante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y al día. Ya saben, ese botón rojo ahí abajo es su mejor amigo. Dicho esto, vamos a empezar. Y ahora, amigos, entremos de lleno en el meollo del asunto. Halil İbrahim Ceylan, conocido por su papel protagónico en series que han conquistado corazones, ha decidido abrirse y confesar aspectos de su vida privada que hasta ahora habíamos intuido, pero que ahora podremos confirmar y comprender mejor. El foco de estas confesiones no es otro que su relación con la talentosísima Esla Turkoglu. Hemos sido testigos de la química innegable que ambos proyectaron en sus proyectos compartidos, y esa chispa, esa conexión tan palpable en pantalla, inevitablemente traspasó las cámaras y alimentó la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Halil, en una reciente y exclusiva entrevista, ha decidido romper su silencio y responder a las preguntas que todos nos estábamos haciendo. Y créanme, sus palabras son reveladoras. No se trata solo de confirmar o desmentir rumores, sino de ofrecer una visión más íntima de lo que fue y es su vínculo con Esla. Nos cuenta cómo empezó todo, si fue una conexión instantánea o algo que se fue construyendo poco a poco. Detalla los momentos clave, esos instantes que quizás para ellos fueron significativos y que nosotros solo pudimos percibir desde fuera. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo Halil describe la etapa inicial de su relación. Habla de una admiración mutua, de una complicidad que se gestó en los sets de rodaje. Menciona la importancia de la comunicación, de entenderse sin necesidad de muchas palabras, algo fundamental cuando se trabaja bajo presión y se comparten largas jornadas de grabación. Es interesante cómo enfatiza el respeto que siempre ha existido entre ellos, independientemente de las circunstancias. Pero, ¿qué fue lo que realmente encendió la llama? Según Halil, todo comenzó con una profunda admiración profesional. Descubrió en Esla a una colega excepcional, alguien con una ética de trabajo impecable y una sensibilidad artística que lo cautivó desde el primer momento. Esta admiración se transformó gradualmente en una conexión más personal. Compartían largas horas juntos, no solo actuando, sino también conversando, conociéndose en un nivel más profundo. Halil describe cómo esa familiaridad y esa comprensión mutua crecieron de forma orgánica, creando un lazo que iba más allá de los personajes que interpretaban. Él hace hincapié en la espontaneidad de todo. No hubo un plan preconcebido ni una estrategia para desarrollar una relación. Simplemente se dejaron llevar por la corriente de los sentimientos que surgían de forma natural. Describe cómo se sentía atraído por la inteligencia de Esla, su sentido del humor, y la forma en que ella veía el mundo. Estas son las pequeñas cosas, las que a menudo pasan desapercibidas para el público, pero que para ellos significaban el mundo y forjaban la base de su conexión. Y aquí viene lo jugoso, ¿qué pasó con esa relación? ¿Por qué parece que las cosas tomaron un rumbo diferente? Halil, con una sinceridad que se agradece, aborda las dificultades, los desafíos que toda relación puede enfrentar, especialmente cuando dos personas están bajo el escrutinio público. No se anda con rodeos al hablar de las presiones externas, de cómo la fama y las expectativas de los fans pueden afectar a una pareja. Admite que no siempre es fácil mantener la calma y la privacidad cuando tu vida se convierte en noticia. Halil explica que la intensidad del foco mediático fue uno de los mayores obstáculos. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro era analizado y magnificado. Esto, según él, creó una presión innecesaria que con el tiempo pudo haber desgastado la relación. Él compara la situación a estar en una vitrina constante, donde cada error o malentendido se convertía en un drama público. Si bien agradece el
Yo de sus seguidores, también reconoce que a veces ese mismo apoyo podía sentirse abrumador y invasivo. Explica también cómo evolucionó su sentimiento. Si al principio era una atracción fuerte o una amistad que se profundizó. Habla de la intensidad de su conexión, de cómo compartían sueños y aspiraciones. No escatima en detalles al describir los momentos más felices, esos recuerdos que guarda con cariño. Pero también se atreve a tocar los puntos sensibles, aquellos momentos de conflicto o de distanciamiento. Y es ahí donde su honestidad brilla con más fuerza. Alil describe cómo su amor por Esla se convirtió en algo más profundo que una simple atracción o una conexión en el set. Habla de momentos de profunda intimidad, de compartir miedos y esperanzas, de construir un futuro juntos en sus conversaciones privadas. Menciona la alegría de los viajes improvisados, las noches de risas hasta el amanecer, y la sensación de tener un cómplice en un mundo que a menudo puede ser solitario para las figuras públicas. Estos recuerdos son los que, a pesar de todo, él atesora. Sin embargo, también aborda los momentos de desencuentro. No entra en detalles escabrosos, pero sí habla de cómo las diferentes perspectivas y las presiones externas pudieron haber generado fricciones. Admite que, como cualquier pareja, tuvieron sus diferencias y sus momentos de desacuerdo. La clave, según él, no estaba en evitar los conflictos, sino en la forma de gestionarlos. Y es ahí donde la influencia del ojo público, una vez más, se hizo sentir, complicando la resolución de sus problemas internos. Lo más conmovedor de sus declaraciones es la forma en que habla de Esla. A pesar de que puedan haber pasado por momentos difíciles, su respeto y admiración por ella como artista y como persona parecen intactos. Resalta su talento, su dedicación y la conexión especial que siempre sintió a su lado. No busca culpar a nadie, sino más bien exponer su verdad, su experiencia personal de una manera madura y reflexiva. Alil enfatiza que a pesar de que la relación haya terminado o evolucionado hacia otra etapa, el respeto por Esla como profesional y como ser humano permanece. Él la describe como una persona increíblemente talentosa y dedicada, y está agradecido por el tiempo que compartieron y por las lecciones que aprendieron juntos. No hay rencor en sus palabras, solo una profunda apreciación por la persona que Esla es. Esta madurez en su discurso es algo que realmente se valora. Hemos analizado sus palabras con lupa, buscando entre líneas y tratando de captar la esencia de lo que quiere transmitir. Y lo que queda claro es que, más allá de los titulares sensacionalistas, hay una historia de conexión humana, de afecto y de aprendizaje. Alil Ibrahim Ceylan nos permite asomarnos a su mundo interior, a sus sentimientos, y nos enseña que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con emociones y experiencias complejas. No se trata solo de un romance, sino de la dinámica de una relación que se desarrolló en un entorno de alta visibilidad. Las confesiones de Alil nos invitan a reflexionar sobre la línea difusa entre la vida pública y la privada de los artistas, y cómo el amor y las relaciones personales pueden ser un terreno delicado cuando se exponen al ojo público. Nos muestra la valentía de ser vulnerable, de compartir sus sentimientos más profundos, y de hacerlo de una manera que, esperamos, arroje luz y cierre para aquellos que han seguido de cerca su historia. Él también menciona, y esto es importante, cómo ha aprendido de estas experiencias. Habla de crecimiento personal, de la importancia de la autoconciencia y de cómo cada relación, exitosa o no, nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y sobre los demás. Es una perspectiva muy madura y esperanzadora la que transmite. Alil es muy enfático en que esta experiencia, aunque haya tenido sus dificultades, ha sido una fuente de aprendizaje invaluable. Ha aprendido más sobre sí mismo, sobre sus fortalezas y debilidades, y sobre lo que realmente busca en una relación. Reconoce que cada relación es una oportunidad para crecer y evolucionar como persona. Esta apertura a reflexionar y extraer lecciones de sus vivencias es un rasgo admirable que demuestra su madurez emocional. Su mensaje final es uno de gratitud y de un futuro con optimismo. Agradece a sus fans por su apoyo constante y les pide comprensión mientras continúa navegando por su vida personal y profesional. No cierra la puerta a futuras relaciones, pero sí enfatiza la importancia de construir algo genuino y sólido, lejos del ruido y la presión mediática. Así que si se preguntaban por el estado actual de su relación o por los detalles de su pasado juntos, las confesiones de Alil Ibrahim Ceylan nos dan muchas respuestas, y quizás algunas más de las que esperábamos. Es un testimonio de valentía, de sinceridad y de la complejidad del corazón humano. Nos ha abierto una ventana a su mundo, permitien.
Donos ver la persona detrás del actor con sus alegrías, sus desafíos y su inquebrantable respeto por aquellos que han formado parte de su vida. En resumen, hemos profundizado en las reveladoras confesiones de Halil Ibrahim Ceylan sobre su amor con Esla Turkoglu. Exploramos los inicios de su conexión, la intensidad de sus sentimientos, los desafíos que enfrentaron y la madurez con la que ahora reflexiona sobre su vínculo. Lo más importante es que hemos visto la sinceridad y el respeto que Halil mantiene, compartiendo su perspectiva personal de una manera abierta y honesta. Ha sido un viaje a través de las emociones y las experiencias de dos figuras públicas que han sabido conectar no solo en pantalla, sino también en la vida real. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante e informativo como yo. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme si les sorprendieron las declaraciones de Halil, si siguen su carrera, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar día a día. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de esta exclusiva, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.